Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ulises Ruiz Vasconcelos y a continuación les hablaré un poco sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Uno de los conceptos íntimamente vinculados con la rendición de cuentas es la transparencia, concebida como una condición necesaria, mas no suficiente, para que los gobiernos sean imputados por sus acciones, es decir, que la responsabilidad pública les pueda ser atribuida. Para entender mejor la relación entre la rendición de cuentas y la transparencia, empezaremos por definir brevemente el significado de la primera, para luego adentrarnos en el concepto de transparencia. La transparencia en la información está dada por una serie de atributos que van más allá del simple hecho de publicar documentos y datos existentes. La información debe de ser de calidad, entendiendo esta como veraz, clara y oportuna. La información debe de ser congruente, tomando en cuenta que la información tiene una finalidad con respecto a la rendición de cuentas. La congruencia permite que todo cuanto publique el gobierno sea comparable con otra información relacionada. Para la transparencia del ejercicio público gubernamental, la información debe de ser de fácil acceso, comprensiva, relevante y confiable. Como un hecho histórico precedente, la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el 11 de junio del 2002 permitió contar con un marco regulatorio para el acceso a la información del gobierno federal. De manera cronológica le siguen algunas reformas a esta ley, como la del 14 de julio del 2014, la del 4 de mayo del 2015, que cambió de nombre de Ley Federal General. Posteriormente, la del 27 de enero del 2017, que es la actual y quedó con el nombre de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Desde otra perspectiva, la rendición de cuentas significa que las personas, los organismos y las organizaciones de carácter público, privado y de la sociedad civil tienen la responsabilidad de cumplir adecuadamente con sus funciones. A su vez, se observan tres tipos de rendición de cuentas: la diagonal, la horizontal y la vertical, referidas a casos prevenientes del sector público. La rendición de cuentas diagonal se produce cuando los ciudadanos recurren a las instituciones gubernamentales para conseguir un control más eficaz de las acciones del Estado, y como parte del proceso participan en actividades como formulación de políticas, elaboración de presupuestos y control de gastos. La rendición de cuentas horizontal somete a los funcionarios públicos a restricciones y controles, a un sistema de contrapeso por parte de organismos gubernamentales, por ejemplo, tribunales, defensor del pueblo, organismos de auditoría, bancos centrales, etc., con facultades para cuestionar e incluso sancionar a los funcionarios en caso de conducta indebida. La rendición de cuentas vertical responsabiliza a los funcionarios públicos ante el electorado o la ciudadanía a través de elecciones, la libertad de prensa, una sociedad civil activa y otros canales similares. El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones de manera transparente, para mostrar su funcionamiento y someter a la evaluación de los ciudadanos. En esta perspectiva, el acceso a la información contribuye a reforzar los mecanismos de rendición de cuentas e incide directamente en una mayor calidad de la democracia. La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información abre canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad, al permitirle a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental. ¿Sabías que el primer referente jurídico legal de la transparencia y acceso a la información pública es la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública?
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo del 2016 y reformada por última vez el 27 de enero del 2017. Es importante mencionar dos artículos de esta ley. En su artículo primero, que es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad en los términos previstos por la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En su artículo inmediato posterior se establece 8 objetivos que pretende la ley. Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados. Regular los medios de impugnación que le compete resolver al Instituto. Fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados. Consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano mediante iniciativas de gobierno abierto que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles, así como la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia y promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente. En su artículo tercero se precisa que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional, o bien como confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. La ley trata de que todos los ciudadanos tengamos derecho a la información pública y en complemento a la referida ley encontramos la propia Constitución Política de los Estados Unidos. En su artículo sexto, el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de transparencia y de archivos es otro referente, al igual que la Ley Orgánica de la Administración Pública en su artículo 37, fracción 25, referente a implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en materia de combate a la corrupción en la administración pública.